Colectivo Aporía presenta Laberinto de Voces. Las letras llenan la hoja hasta el borde. El pequeño espacio resulta insuficiente. De estas páginas sombrías. Sin embargo, siguen llegando. No puedo detenerlos. Pues, igual Saltan fuera de la hoja. empaparán su alma del mismo modo que el agua empapará el azúcar. Al pie de la palabra. Recomendaciones de la semana. ¿Sabías que? De la palabra. Recomendaciones de la semana. Laberinto de Voces. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Laberinto de Voces. Están sintonizando el 91.5 FM Radio Universidad. Saludos también a todos a quienes nos sintonizan vía internet. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Colectivo Aporía y en Twitter como @Colectivo Aporía también. Al mismo tiempo estaremos subiendo las grabaciones de los programas los fines de semana por si quieren compartírselo a algún amigo o algún pariente cercano. Y pues esta tarde las saludamos, sus amigos del colectivo Aporía, Isabel González y Maricruz García. En esta ocasión podría decirse que estamos de manteles largos porque el colectivo ha crecido y ha crecido ahora sí en número, por primera vez ha crecido en número. No sé, Isabel, ¿nos quieres hacer los honores? Pues sí, esta es la primera presentación de uno de nuestros nuevos integrantes en el colectivo. Esta tarde nos acompaña José María Melo. Él es estudiante de la licenciatura en Humanidades en el área de literatura y esta tarde estará compartiendo con nosotros los micrófonos. José María. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Isa, Mari, es un placer y bueno, como ustedes dicen, de verdad que me siento muy contento por formar parte ya de Aporía y de estar pues con ustedes en este programa. Gracias por la invitación y que vengan más programas, ¿no? Esperamos también a los demás compañeros que también junto conmigo se acaban de integrar al colectivo. Como ya les dijimos, esta será uno de los tantos programas que esperamos poder tener al lado de José María y estos otros integrantes que ya estaremos presentando en los consecutivos programas. Y además nos da muchísimo gusto que estén ellos aquí porque han llegado también a renovar algunas cosas que ya irán ustedes viendo. Ya iremos trabajando con ellos siempre para ofrecer algo mejor, ¿no? Sí, esa es la cosa, ¿no? Siempre ir mejorando, ir creciendo para bien. Y pues bueno, en esta tarde siguiendo con nuestro ciclo con una perspectiva un poquito más filosófica que literaria, como anteriormente veníamos haciendo, pues esta tarde queremos hablar de un tema que sigue siendo muy vigente, me parece a mí, y ese tema es la identidad de lo mexicano, del mexicano. ¿Qué es eso de ser mexicanos, no? ¿Cuál es aquel denominador común, digamos, que nos hace asumirnos como mexicanos? Y pues bueno, hay algo que nos dice, o quizá alguien que nos dice que somos mexicanos o que somos los mexicanos, ¿no? Hay algo que somos los mexicanos y hay un montón de símbolos también que nos ofrecen a cada instante una imagen de lo que nosotros podemos ser, ¿no? De lo que los habitantes, los nacidos en este país somos, ¿no? Esos símbolos pues se nos muestran como dando forma, como dando imagen o dando un cuerpo a lo mexicano, ¿no? A los mexicanos también. Y tenemos como ejemplo, pues, en la religión, por ejemplo, la devoción por la Virgen de Guadalupe, ¿no? También tenemos el Día de Muertos, que se ha convertido quizás con mucha más fuerza en los últimos años, pues en un símbolo bastante recurrente para hablar de los mexicanos, ¿no? Eso se retoma en una película ya claro, bastante conocida, pero esto no siempre fue exactamente así. Y todos estos presupuestos que conforman nuestra, hasta cierto punto, identidad, han sido construidos, digámoslo. También hay una especie de estereotipo de qué significa lo mexicano, ¿no? La mexicanidad. Y claro, en estos viene hasta los mariachis, cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, esta búsqueda de identidad nace en el siglo XX, que a partir de la época posrevolucionaria, que surge una necesidad o se ven en la necesidad de construir una nación que ya no sufra tantos cambios,
que ya no sufra tanta, ¿cómo decirlo?, tanta conquista del exterior. Recuerden que han pasado por la época española, después viene Porfirio Díaz, casi al finalizar el siglo, viene además con estos ideales de afrancesar a la cultura mexicana, ¿no? Entonces, cuando pasa la revolución, entonces surge una necesidad de construir la identidad nacional. Sí, claro, estaríamos diciendo en otro sentido quizás que pareciera que ahora los mexicanos tienen que tomar la responsabilidad, construir eso que son, ¿no? Desligándose de los modelos europeos, pues impuestos ya desde la conquista, ¿no? Desde la conquista española, no solamente es Porfirio Díaz, digamos, quien es el mayor responsable de la europeización de México, ¿no? Sino que ya desde la conquista, sin duda alguna, toda la cultura que recibimos es totalmente europea, ¿no? Europea desde España, ¿no? También yo creo que es importante mencionar pues este intento de intervención norteamericana que hubo en el siglo XIX y el rechazo hacia ella, y posteriormente, después de la Revolución, hubo un rechazo a lo estadounidense por parte de intelectuales, ¿no? También que eso fue determinante para la creación de una identidad mexicana, o si bien la identidad mexicana que se quería no quería ser estadounidense, ¿no? Creo que se inclinaba un poco más hacia el europeo, pero precisamente ahí viene como el punto importante, el punto crítico, que es, bueno, nosotros que somos como mexicanos. Samuel Ramos, que es un filósofo mexicano ya del siglo XX, tiene un texto que se llama El perfil del hombre y la cultura en México, y en la cual retoma algunas discusiones sobre por qué es importante tener o construir una identidad que no imite, por ejemplo, hacia Estados Unidos o hacia Europa. Y está pensando mucho en las constituciones y en lo que se hace después de este procedimiento de independencia, y dice cómo se empezaba a construir la nación. Dice, se comenzaba a construir copiando modelos de Estados Unidos, decía, pero esto tiene un problema de que si se copian modelos, ya sean de Estados Unidos o de Europa, suele pasar que por un lado está la ley y por otro lado la realidad, dice, y entonces la realidad siempre va a ser ilegal hasta cierto punto si la ley no se acopla a la realidad más que la realidad a la ley. O sea, no le puedes poner una ley a un pueblo que no tiene nada que ver con esas leyes, ¿no? Que no tienen un porqué, un sentido. Hay un problema hasta constitucional. La realidad siempre va a ser ilegal si no empezamos a crear no solo una cultura, ¿no? Sino leyes, o sea, todo que tenga que ver realmente con el mundo real, con México, con los acontecimientos, ¿no?, reales del país, ¿no? Pues sí, la construcción de la nación mexicana sin duda fue uno de los proyectos más ambiciosos que emprendieron los políticos, los intelectuales, los diplomáticos durante la primera mitad del siglo XX, después de la Revolución, pero también estaba impulsado por la necesidad del poder político, me parece a mí, de ordenar y de homogeneizar el país, ¿no? Para poderlo también gobernar, digo. Claro, para hacer un país, pues sí, efectivamente, gobernable, ¿no? Gobernable, ordenado, ¿no? Que precisamente sería ese el sentido de la ley, ¿no? Como decías, Mari, ¿no? Ahora que estás hablando de la Constitución, que es una de los puntos en los que se enfoca bastante Samuel Ramos en este libro. Y pues otra cosa que me parece importante señalar ahora que estamos en nuestra temporada filosófica, pues es precisamente que este problema, el de la identidad de lo mexicano, fue quizás uno de los problemas fundamentales de la filosofía mexicana. Precisamente cuando empezaba a preguntarse y a buscarse una filosofía propiamente mexicana, los filósofos, los pensadores se dieron pues de topes con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es ser mexicano, ¿no? ¿O qué es lo mexicano, ¿no? Antes quiero dejar como poner más o menos en contexto. Los políticos en ese momento estaban aportando demasiado presupuesto, digámoslo así, para crear esta identidad, y la creaban exactamente a través de los intelectuales que ya estaban pensando la identidad de lo mexicano, la fundación de la Escuela Preparatoria Nacional también, y a través también de artistas. Estaba pensando en el muralismo, en Siqueiros, en Diego Rivera, que
de algún modo llevaron el arte a las calles para poder plasmar una identidad mexicana. Entonces no era como solo ellos, o sea, no estaban aislados, ¿no? Justamente tenían un papel, un sentido en la política, que ahora es casi como los asesores de los políticos podrían ser los del marketing, ¿no? Antes eran ideologías realmente y bueno, aquí ya inicia lo que y que pues se bueno, viene. vamos a hacer una pausa para continuar después. Vamos a escuchar nuestra primera cápsula. Souvenirs literarios. Pasando por una conquista española y un intento de afrancesamiento de la cultura mexicana, para la época posrevolucionaria se hizo evidente la falta de una identidad mexicana que dejara atrás la imitación de la cultura europea. La cultura mexicana, si realmente era mexicana, tenía que dejar de ampararse en el exterior en detrimento de lo propio. De esta forma, centros educativos y edificios públicos se impregnaron con fragmentos de nuestra historia. Desde nuestras culturas madres hasta la Revolución, fueron plasmadas por los pinceles de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Detrás de ellos, Antonio Caso, José Vasconcelos, Samuel Ramos y otros tantos pensadores se dedicaron a dar solvencia a dicha identidad mexicana, que ensalzara el mestizaje y promulgara una cultura desde este. No se puede negar que el interés por la cultura extranjera ha tenido para muchos mexicanos el sentido de una fuga espiritual de su propia tierra. La cultura, en este caso, es un claustro en el que se refugian los hombres que desprecian la realidad patria para ignorarla. De esta actitud mental equivocada se originó ya hace más de un siglo la autodenigración mexicana, cuyos efectos en la orientación de nuestra historia han sido graves. De este modo, la reacción nacionalista actual parece, pues, justificada en su resentimiento contra la tendencia cultural europeizante, a la que considera responsable de la desestimación de México por los mexicanos. Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México. Estamos de regreso en Laberinto de Voces. Estamos hablando esta tarde acerca de la identidad de lo mexicano o del mexicano, si queremos también llamarlo así. Y pues bueno, Mari, estabas hablando de algo bastante interesante. Me avientas la bolita. La no, bolita. pues yo respecto a lo que decías, Mari, pues me parece que es aquí, estabas hablando de la construcción de la nación y señalando específicamente este proyecto de nación a través de la educación. Que inicia con Vasconcelos, exactamente. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Un personaje importante para los oaxaqueños, José Vasconcelos, y para México en general. Entonces, en 1920, quizás es si no mal recuerdo, es cuando Vasconcelos es nombrado rector de la Universidad Autónoma de México e inicia este proyecto, ¿no? Y lo inicia dentro de la propia universidad, ¿no? Y que pasa de rector de la universidad a ser ya secretario de Educación Pública. Ajá, pero mencionabas el muralismo, Mari, y Vasconcelos dice algo así como que entrega las paredes de la universidad, ¿no? A los muralistas, para que hagan este trabajo de búsqueda, pero también de plasmación, por decirlo de algún modo, ¿no? De retrato de lo mexicano monumental, ¿no? Y desde donde inicia, justamente si vemos muchas de estas imágenes, inician desde las culturas prehispánicas y pasan, o sea, sí hacen el acento sobre la conquista española, porque básicamente todos estos pensadores tienen en la mente que el mestizaje, al menos si no cultural, porque esto va a ser ahorita un tema de discusión que vamos a plantear, si hay una especie de mestizaje de algo, de sangre, de cuerpos, y una afectación. Decía yo que no hay exactamente un mestizaje de cultura porque lo que hacen es básicamente borrar culturas prehispánicas, destruirlas. Exacto. También otra vez retomando a Samuel Ramos porque su libro es realmente bastante ilustrativo y también lo retoman muchísimos otros filósofos para tratar este mismo tema. Dice Samuel Ramos que nuestra cultura es derivada, es decir, que viene de España,
nuestra cultura viene de Europa, deriva de la conquista española, pero también deriva de algún modo de esa otra cultura que es la cultura indígena. Una cultura, pues como bien decías, Mari, pues ya prácticamente en ruinas, ¿no? Lo poco que se podía rescatar de esa cultura, pues estaba en pedazos, ¿no? Había que reconstruir también eso otro que fuimos en algún momento, ¿no? Básicamente, un poco antes, su maestro, que fue Vasconcelos, que estábamos diciendo, decía que había que retomar estas posturas y repensar la identidad mexicana para poder crear lo que él llama una especie de nueva raza, una especie de raza superior, le dice, justamente lo que se denomina la raza cósmica, la ya famosa raza cósmica. Sin embargo, esta superioridad parte de algo que Ramos va a llamar la inferioridad de lo mexicano, ¿no? Dice, cuando nosotros reconocemos la cultura europea o ponemos a la cultura europea como una especie de modelo a seguir, o la cultura donde sea, estamos viendo que la cultura tiene un valor y que esas culturas exteriores tienen un valor superior a las culturas mesoamericanas, por ejemplo, ¿no? Esto trae un complejo de inferioridad, le llama. No sé qué quieras comentarnos eso. Pues Samuel Ramos dice que hay que aclarar en qué sentido habla de este complejo de inferioridad. Dice Samuel Ramos que este complejo tiene su origen en la conquista y en la colonización, ¿no? Pero que no se trata de una total denigración tampoco de lo que es ser mexicano, ¿no? Este complejo de inferioridad se manifiesta con la independencia, dice, ¿no? Cuando el país tiene que buscar por sí solo una imagen, ¿no? Una fisionomía, dice Ramos, política, artística, cultural, estética, ¿no? Cuando los mexicanos tienen que buscar su propia imagen, dice, entonces surge, cuando se ven con esa responsabilidad en las manos, ¿no? Precisamente quizás sea un momento clave, pues, cuando empieza toda esta, no solo con la independencia, sino que se ve todavía aún más marcado con la revolución, ¿no? Bueno, en este libro quizá tú recordarás, Isabel, que se habla sobre una especie de imitación. Sí. Imitación de culturas exteriores. ¿Tú crees que es posible, Isabel? Bueno, yo estaba pensando que hay filósofos, y otra vez voy a empezar aquí a citar nombres de otros filósofos que no son mexicanos. Estaba pensando en Aristóteles, que además muchísimos siglos antes de esto, decía que el proceso de conocimiento inicia justamente con la imitación. Y ponía ejemplos muy básicos, incluso en la naturaleza, ¿no? De el hijo imitando a los padres, por decirlo de este modo. ¿Crees que es posible una imitación y una reapropiación, como él le llama? La imitación es posible. Yo creo que eso sí, ¿no? O sea, yo creo que precisamente es ahí donde está el problema, ¿no? En el hecho de que se imita la cultura, ¿no? Otra de las cosas que encontramos es que inmediatamente lo que hizo el mexicano, lo que hicieron los mexicanos, fue intentar ponerse a la par, ¿no? Imitar la cultura española, ¿no? La cultura europea, ¿no? O cierta civilización europea, porque hay que hablar que los modelos pues siguen siendo grecolatinos, ¿no? Que es otra cosa importante de señalar. O sea, cuando inició esta supuesta búsqueda de identidad, que fue más bien una imitación de la civilización europea, pues lo que sucedió, dice Ramos, fue que estalló un conflicto entre lo que se quiere y lo que se puede. Y dice Ramos que es ahí donde está ese complejo, donde se construye ese complejo de inferioridad, ¿no? En esa, ¿cómo decirlo? Ese abismo que se abre, ¿no? Entre ese querer y ese poder, dice Ramos, ¿no? Y sí, Isabel, bueno, ahorita que lo mencionas, la verdad es que creo que esto hasta la fecha sigue sucediendo. Seguimos imitando, quizás no a la cultura europea en específico, me inclino más a que quizás estamos tratando de copiar o de imitar el modelo gringo, por decirlo, de vida. Claro. Creo que el siglo XX, bueno, parte del siglo XX, si no es que la mayoría del siglo XX se soñó con el sueño americano, ¿no? O sea, fue como después de la segunda mitad del siglo XX fue lo que nos movió a los mexicanos, y digo nos movió porque yo también me incluyo, o sea, yo como parte de este, o más bien como
como individuo que vive en este país, me siento, o en algún momento me he sentido demasiado atraído por todo lo que viene del norte, ¿no? Específicamente por lo gringo o estadounidense. Y sí, o sea, creo que hay una imitación. Ahorita que lo mencionaste, me puse a pensar, por ejemplo, en todas estas, digamos, hablando de marcas clones, ¿no? O sea, quizás no me alcanza para unos tenis, por ejemplo, Nike, pero me alcanza para unos Mike, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Creo que ahí es cuando viene la imitación y de cierta manera eso genera pues un sentimiento de inferioridad porque no puedo ser eso que quiero y tal vez eso sea un problema que me afecte a mí y afecte a los demás. Afecta a los demás como, digo, como eso que queremos ser, o sea, estamos como perdidos, ¿no? O sea, no encontramos por dónde. Si de repente quiero eso, por ejemplo, esos tenis, y de repente quiero seguir con esos mismos tenis, quiero irme a celebrar una calenda, ¿no? O por ejemplo, una comparsa de Día de Muertos. Entonces sí es como algo demasiado ambiguo y que es interesante pensar en eso en estos momentos, ¿no? Sí, y luego otra cosa que dice Ramos me parece muy interesante también, es que entre esa desproporción entre lo que se quiere y lo que se puede, que abre un abismo, que abre una falta, ahí, en ese espacio, cabe el espacio de la fabulación, dice, ¿no? O sea, el mexicano ahí abre su campo imaginativo, creativo, entonces fabula lo que es, dice Ramos, ¿no? En otras palabras, pero así lo interpreto yo, ¿no? Fabula para aminorar la desproporción, ¿no? Pero no solamente lo fabula, no solamente hace un cuento, una fábula, ¿no? Sino que además cree en su fábula, dice Ramos, ¿no? Porque eso es una compensación. Esa fabulación es una compensación a ese sentimiento de inferioridad. Y es interesante también porque ahí, en ese espacio también, en esa brecha, estaría Ramos caracterizando al mexicano, ¿no? Como este mexicano pelado, el descarado, el alburero, el desconfiado también, porque es otra de las características que le da Ramos al mexicano, ¿no? El agresivo también, dice, pero también el susceptible, ¿no? En ese espacio, en esa desproporción, pues se teje la caracterología, como un catálogo de los caracteres mexicanos. Yo, bueno, en esta parte yo quisiera preguntarles, por ejemplo, ¿ustedes qué creen que las hace mexicanas? Pregunta difícil. Digo, que estamos haciendo un programa sobre identidad de lo mexicano. Pero o sea, desde su perspectiva, ustedes se han puesto a pensar en algún momento ¿qué me hace mexicano o por qué soy mexicano? Por ejemplo, como decías, María, hace rato, creo que la mexicanidad se teje con elementos culturales y de pronto pareciera que son como clichés estos elementos culturales. Por ejemplo, el traje del mariachi, por ejemplo, ahora sí que el borracho que se va a la cantina. ¿Qué otro elemento? Por ejemplo... Pues, sí, no, el borracho, esta imagen del borracho con el sombrero. El sombrero. De charro. Bajo un nopal, ¿no? Por ejemplo. Nopal, ¿no? Ahora, actualmente el fútbol también crea una especie de identidad mexicana, o sea, realmente ves a personas, no sé, yendo a un partido de México y eufóricas por ganar un partido. O sea, no sé tú, Isabel, yo ya tengo una respuesta. Bueno, yo antes de dar mi respuesta, quiero mandar a la siguiente cápsula, a la recomendación de la semana. Eso es trampa. Y continuamos. Recomendación de la semana. Anatomía del mexicano, del antropólogo y sociólogo mexicano Roger Bartra. En este libro, Roger Bartra nos presenta una compilación de ensayos que giran en torno al tema de la mexicanidad. ¿Qué nos hace mexicanos? ¿Cómo somos los mexicanos? Son quizás estas las preguntas primordiales que dieron origen a cada uno de los textos presentados en orden cronológico, para llevar de la mano al lector por los caminos del pensamiento sobre nuestra identidad, la cual pareciera un espejismo ante los ojos contemporáneos del antropólogo y sociólogo, pues si bien a principios del siglo XX se trató de crear una conciencia nacional, mediante una formación cultural que sería reforzada hasta hace apenas unas décadas, hoy en día parece diluirse en el horizonte de un pasado ambiguo, a la vez que nostálgico, pero poco convincente para volver a él. Esto,
debido a la función que la mexicanidad tuvo, tal vez sin querer, como un modelo de legitimación política. Por esta razón, Bartra propone entender nuestra actualidad desde la condición post-mexicana, una visión del tipo de ser humano en que nos hemos convertido los mexicanos. Me parece que somos testigos de los primeros estadios del proceso substitutivo de los viejos actores, de los héroes cantinflescos con sentimientos de inferioridad, de los indios dormidos bajo un enorme sombrero, de los pachucos, de los revolucionarios corruptos, de la raza cósmica o de los mestizos albureros. Los nuevos actores extrasistémicos configuran lo que se podría denominar una franja de marginalidad hiperactiva, compuesta por sectores del PRI en descomposición, guerrillas virtuales y guerrillas reales, crimen organizado y cárteles de narcotraficantes, movimientos de protesta urbana y suburbana, y diversas organizaciones paramilitares o terroristas. Hola, sean todos bienvenidos otra vez a nuestra última parte del programa del día de hoy, del Laberinto de Voces, en el cual hemos estado hablando acerca de la identidad. Antes de concluir y antes de que se me olvide, porque ya sé que se me suele olvidar, yo quería enviarles saludos a todas las personas, y si es que hay alguna ahí que me esté escuchando, o si les llegara, a toda la comunidad de San Juan Lubina, el cual estuvimos justamente el año pasado ahí, Isabel y yo. Nos estuvieron recibiendo porque hoy 16 es el aniversario, un aniversario más del nacimiento de Juan Rulfo. Y bueno, para ellos es una celebración, un pueblo que viene a la literatura también con un sentido mágico. Sí, claro, desde la literatura de Juan Rulfo. Para ellos es realmente una fecha importante porque también pues esa presencia en la literatura pues les trajo otras cosas, ¿no? Como una biblioteca, como otra forma de reunirse en comunidad, ¿no? Otra forma de hacer comunidad y pues sí, y saludos además también a todos ver ellos. Un poco el cómo se vivía antes, cómo se vive ahora. Es muy diferente. Sí, también les ha servido para hacer memoria, ¿no? De lo que, pues de la historia de su pueblo, ¿no? Se reúnen y cuentan estas historias de si empata la visión de Rulfo con la que ellos tienen de sí mismos, ¿no? Si, ¿qué dice Rulfo de ellos, no? Y qué pueden decir ellos de sí mismos y de Rulfo también, porque hay gente que habla de Rulfo en Lubina. Entonces es una cosa maravillosa. Visiten San Juan Lubina, son gente muy cálida. Y si hay la oportunidad, visiten la biblioteca en donde esperamos que siga el libro que los mismos habitantes de San Juan Lubina habían creado con sus propias manos en un taller que Isabel y yo hicimos y en donde ellos contaban el San Juan Lubina que ellos conocen. Y bueno, rápidamente, ahora a propósito de Juan Rulfo, creo que Juan Rulfo, y ligándolo un poco al tema de hoy, tiene mucho que ver en este imaginario que se crea del México y del mexicano, ¿no? Creo que sí tiene mucha importancia los cuentos y, bueno, Pedro Páramo para, de cierta manera, describir cómo era el mexicano en algún momento. Uh-huh. Creo que como tú mencionabas, Isabel, hace rato, el mexicano fabula su propia identidad y creo que parte de eso, de esa, digamos, la responsabilidad cae muchas veces en temas como estos, temas literarios, tal vez, si se puede decir, que el mexicano apropia a su propia identidad y con esa fábula, como decías, pues su ser, sí, claro, su identidad, ¿no? Uh-huh. Pues sí, me parece que mencionas algo pues importante, ¿no? Rulfo, pues no solamente es leído en México, creo que es un escritor importante para las letras mexicanas y que claro, como dice Mari, ¿no? Presenta a los mexicanos, da una imagen de lo que es México, ¿no? Un México bastante crudo y que no suena todavía, pues, ¿no? O sea, y místico, bueno, si místico, es Pedro Páramo es totalmente sí, y también místico. Este cuento de San Juan Lubina, pues también es un cuento mágico, místico, ¿no? Entonces, que también es eso, ¿no? Leía una nota, no recuerdo ahora exactamente, era sobre el cine mexicano, recuerdo, pero no recuerdo exactamente quién escribía ni esto, ¿no? Pero decía que los mexicanos hemos adoptado también una imagen que los extranjeros han hecho de nosotros, dicen, ¿no? Esa imagen de lo místico, de un pueblo mágico, de un pueblo místico, de un pueblo religioso, ritual, ¿no?
decía que esta imagen se proyecta, pero que también esta imagen misma nosotros nos la hemos apropiado y así también nos vendemos, ¿no? Así también nos proyectamos hacia el extranjero, pero ¿qué tanto es eso de cierto? Se preguntaba este crítico. Y bueno, Isabel, ¿quieres iniciar? Inicio yo. Respondiendo a la pregunta. Pues inicia tú, Mari. Bueno, yo creo que algo que me hace a mí mexicana es la lengua que hablo. Yo sé que el español proviene de España, de Europa, pero este español que tenemos es muy diferente al español de España. Es un español totalmente mexicano, o sea, ni siquiera se parece al de Argentina, al de Chile. Al de Chile, por ejemplo, ¿no? Tiene esos matices, tiene la cultura, aunque sea inconscientemente, guarda un montón de, no sé, de historia, no sé, quiero decir, de sentidos. Es totalmente mexicana, o sea, claro. No hay nada más mexicano que nuestro español. No sé tú qué. Me parece que es una buena respuesta, Mari. Me apropiaré de tu respuesta. No, yo creo que sí, o sea, creo que habitamos de ese modo, ¿no? O sea, es difícil que incluso entre mexicanos, españoles, chilenos, argentinos, ecuatorianos, colombianos, nos entendamos, porque esos matices, se nos va pues nuestra identidad en matices, ¿no? Uh-huh. O sea, que quizás sea eso, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en esto del chingar, que por cierto después se retoma en uno de los ensayos de Octavio Paz que se llama Laberinto de la Soledad, y en el cual también presenta una figura de lo mexicano. Piensa lo mexicano, uh-huh. Octavio Paz en ese libro, en esos ensayos que son muy buenos y que se los recomendamos. Creo que es una lectura bastante amena también, muy interesante. Octavio Paz, si no quieren leer a Samuel Ramos, que quizás sea un poquito más denso por el ritmo, por el estilo de escritura, pueden leer a Octavio Paz para acercarse a estos temas, o como en nuestra recomendación de la semana, leer a Bartra y pues, no sé, José María, ¿nos quieres hablar un poquito de este texto? Sí, bueno, como ya escuchamos en la recomendación, pues aquí Bartra hace una recopilación de ensayos que encuentra a lo largo, bueno, en su búsqueda sobre lo mexicano a lo largo del siglo XX, como ustedes mencionaban al principio. Entonces hace como un recorrido, digamos, ¿no?, por el pensamiento acerca de lo que es lo mexicano, y inicia con ensayos que se hicieron desde antes de la Revolución hasta llegar a él. Digamos que, bueno, este libro sale en 2005 y él inicia como una forma de pensar la mexicanidad como algo que se está redefiniendo, y se está redefiniendo a partir de los modelos políticos y de las estrategias políticas que se están siguiendo en ese momento en el que él escribe, que es 2005. Él, a partir de ese momento, pues ve que lo mexicano ya no son estos clichés que yo les mencionaba hace rato. O sea, está el mexicano entrando en otra etapa en la que él, bueno, pues ve lo que se está viviendo en ese momento, que es las guerras contra el narcotráfico, la violencia. Está viendo los movimientos sociales, protestas. O sea, es parte también de lo que ya se venía dando en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, pero en esta época, digamos, después del 2000, que también es una época muy importante políticamente, pues se rompe con lo que venía siendo el modelo del priismo, que bueno, eso lo pone también en duda, ¿no? Porque en ese momento él se pregunta, puede ser que sí resulte un cambio, pero también puede ser que lo único que suceda es que México se salve del desplome. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora sabemos que lo que pasó fue lo segundo. México se salvó del desplome y un cambio radical no sucedió. Entonces, bueno, yo les recomiendo este libro para, digamos, adentrarse en el pensamiento mexicano, revisar todo lo que se ha escrito anteriormente, lo que se ha pensado desde diferentes perspectivas, porque hay perspectivas filosóficas, históricas, literarias, artísticas. Nos encontramos, por ejemplo, ensayos desde José Vasconcelos hasta pues Monsiváis, Carlos Fuentes, Alfonso Caso también. Uh-huh. Entonces creo que sí es una buena recomendación para adentrarse en esto que es el pensamiento sobre lo mexicano. Claro, pues ya ahí tenemos esta recomendación. Ojalá puedan pues echarle un ojo a este
a este libro. No sé si este libro en el Yago, Mari, ¿tú Sí, lo has visto? está. Entonces, ya saben, como Doy fe siempre, legalidad. les recomendamos que vayan al Yago y que pues pidan este libro. Y también está el de Samuel Ramos, también está Octavio Paz ahí, entonces para que puedan adentrarse en este tema. Y bueno, les recordamos que para quienes no conozcan, el Yago es una biblioteca que se encuentra en 2 lugares, una en Avenida Juárez, otra en Alcalá, y pueden ustedes acudir a consultar todos los libros que quieran. Es un paraíso, la verdad. Sí, es una muy buena biblioteca. Y pues bueno, ya nos quedan muy poquitos minutos, así es que pues vamos a ir cerrando este tema. Ahora que hablabas, que decías, Chema, esto de que retomabas lo de la fabulación, ¿no? Y hablabas de Juan Rulfo, pues creo que es importante pues también traer otras formas, ¿no? De expresiones culturales y artísticas que nos hablan, ¿no? De esa búsqueda de la identidad de lo mexicano, ¿no? Que como bien dice Bartra, pues ya no es la misma, ¿no? Se ha transformado el propio camino de búsqueda. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el muralismo. Estoy también pensando en la música mexicana, ¿no? En los corridos, por ejemplo. También estoy pensando en el cine de oro mexicano, que también nos da una imagen sobre todo del hombre mexicano, ¿no? Como el macho. Yo yéndome un poquito más hacia lo actual, creo que también habría que pensar como lo hizo Bartra y volver a pensar y repensar justamente todo esto que nos está llenando ahorita, cárteles, drogas, que, o sea, llega hasta telenovelas. Estaba pensando en esta serie de Narcos, La Reina del Sur, o sea, Sí, también claro. están planteando ya una figura de lo mexicano, claro. visto como sea. Sí, la desde propia música, ¿no? O sea, los narcocorridos o incluso la música de banda, que tiene muchísimas alusiones, aunque no sean un narcocorrido, tiene muchísimas alusiones a las drogas, ¿no? A esta... Bueno, que hay que también separar, ¿no? Digo, estaba pensando en las bandas de viento oaxaqueñas, que son totalmente otra claro. cosa, ¿no? Y que también creo que habría que seguir manteniendo, o sea, me parece algo bellísimo, ¿no? Claro, no, pues no hablo de esa música. Es obvio que no hablo de esa música. Entonces, pero pues sí, ¿no? Hay muchísimas, cosas que pensar, ¿no? No darle la espalda, ¿no? O sea, darnos cuenta de que ese es en México y no hacer filosofía, literatura, o sea, desde otros lados, hay que pensarlo, ¿no? Sí, claro, como bien querían estos filósofos, que es bueno también volver a esos pensamientos, porque muchas veces también como estudiantes pues nos vamos como a los filósofos clásicos, griegos, latinos, O a los alemanes, franceses, o a los más conocidos, ¿no? También, pero yo creo que como estos filósofos mexicanos planteaban, pues no hay que caer en el olvido y en el desprecio de la realidad mexicana, ¿no? ¿Qué es eso precisamente? Es esto lo que debería guiar la búsqueda de una identidad, pues, ¿no? Lo concreto, decían ellos, ¿no? Esa relación inmediata con las circunstancias de los mexicanos, ¿no? Otra vez volviendo a Vasconcelos y para cerrar mi intervención, diré que, bueno, él piensa que solo repensando y pensando lo mexicano y la identidad mexicana se va a poder alcanzar una universalidad. No, o sea, al final de cuentas somos humanos, es cierto, tenemos características propias de nuestra cultura, pero pensándonos podemos alcanzar ese humano universal. Estaba pensando en los griegos, o sea, los griegos empezaron pensándose a ellos, no tanto a otros pueblos, y sin embargo se han tomado como modelo también. Entonces, nos falta mucho por hacer, mucho trabajo, y los esperamos en otro programa. No, esperas. Pues, no sé, Chema, ¿quieres decir algo antes de cerrar este...? Pues sí, yo creo que es un tema demasiado amplio y queda mucho por platicar y discutir, pensar, y yo creo que precisamente lo que nos falta muchas veces y lo acabamos de ver ahorita con el ejercicio que hicimos sobre qué nos hace mexicanos. O sea, creo que no nos ponemos a pensar la gran parte de nuestro tiempo en qué somos como mexicanos, qué nos define como mexicanos. Nos acordamos de que somos mexicanos cada 15 de septiembre, entonces...
Cuando ya estás en el extranjero también. O cuando extrañas los que se van. chilaquiles que te puedes comer en el mercado, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante pensar qué somos como mexicanos, qué nos define, qué queremos también ser como mexicanos. O sea, si realmente nos estamos llenando de violencia, de cuestiones negativas, yo creo que también es importante. Entonces, creo que es importante pensar qué queremos ser como mexicanos. Pues sí, me parece que es eso, ¿no? Igual retomando a otro filósofo mexicano, Leopoldo Sea, decía, ¿no? Que así como el mexicano tomó la opción de sentirse mexicano en términos negativos, ¿no? Desde este complejo de inferioridad, también tiene la posibilidad de sentirse mexicano, de hacerse mexicano en comunidad, o sea, atendiendo a sus circunstancias, siendo responsable consigo para ser responsable con los otros en términos positivos, pues, ¿no? También lo puede hacer desde ese punto de vista, y es esa, ¿no? La responsabilidad que Sea invita a los mexicanos a tomar en sus manos, ¿no? Y pues ahora sí. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio y también a Lilian de Montserrat por su apoyo en los controles, en cabina. Y a ustedes por seguirnos sintonizando todos los miércoles. Los esperamos el siguiente con otra aventura más del colectivo Aporía. Y los dejamos con esta canción para recordar los estereotipos y los clichés mexicanos, esta canción de Jorge Negrete. No, yo soy un mexicano y pues... Bienvenido, Chema. Muchas gracias, Chema, y bienvenido. Esperamos muchos programas más contigo. Un placer. Nos escuchamos el próximo miércoles. ¿Sería mucho pedirle una canción? Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere? A mí me gusta El Mexicano. Esa es muy bonita. ¿A usted también le gusta? Sí, mucho. Ahora, muchachos, vamos a cantar El Mexicano. Gracias. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y a orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravata también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me fío, y como Cuauhtémoc cuando estoy sufriendo, mejor que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero hinchado de la
la que tenga cacha de venado, fumar en hojita, trabajo picao. Jugar a los gallos, haberme afamado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. Ay, 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 ay.